Hola, bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Ah! ¿Mi pelo? Gracias, qué lindos. No pensé que se darían cuenta. Mentira, ya, sí, me pinté el pelo de nuevo. Y si quieren ver más de eso, vayan a mis redes sociales para que puedan ver un poco de la transformación. En verdad me ha encantado cómo ha quedado. Me fui por morado, en verdad sin querer queriendo. Creo que quedó bravazo y creo que fue como un match perfecto para Sagitario, Amatista, noviembre, diciembre, buena época. Bueno, ahora sí vamos a este video. Quería en verdad abrir una nueva serie en este canal que se llama La Cami Conversa. Acá voy a poner efectos especiales, claro que sí. Quería ponerme un poco vulnerable en este canal con ustedes, ya que tenemos tanta confianza, y hablar un poco sobre mi historia con la ansiedad. Creo que este es un tema muy importante porque la salud mental siempre va a ser, creo que, el número uno en nuestras vidas, pero a veces no lo tomamos tanto en cuenta. De todas maneras, en mi época, o sea, cuando yo era más chiquita y empecé a sufrir con ansiedad, en verdad no se hablaba de esto para nada. La salud mental seguía siendo un poco de tabú. Creo que acá en Perú especialmente no somos muy conscientes de la importancia de la salud mental. Quiero empezar diciendo de que yo no soy ningún tipo de genia sobre la salud mental, ni tengo toda la información ni todas las soluciones. Esta simplemente es mi historia y quería compartirla porque sé que, sin importar que hay gente que quizás no se siente identificada, estoy segura que hay alguien ahí que de repente le sirva este video, le sirva poder escuchar a alguien que ha tenido este tipo de experiencia, como a mí me sirvió en esa época donde pensaba que estaba loca porque no sabía qué me estaba pasando, y pues encontré quizás algún video por ahí. De todas maneras, ahora hay mucha más información y deben haber más personas hablando de ello, que es algo que aplaudo 1000%, porque en verdad tampoco es fácil como contar todo y sacar toda la historia, pero de todas maneras quería hacerlo y compartirlo con ustedes, porque también siento que he escuchado varias historias últimamente sobre amigos, compañeros que han estado sufriendo un poco con ansiedad, depresión, cualquier tipo de issue con salud mental, y en verdad siento que es algo muy importante de lo cual tenemos que hablar. Y nada, solo espero que quizás se identifiquen o quizás les parezca algo interesante esta historia y de repente pueda ayudar a alguien por ahí que también se siente así. Voy a empezar con un poco de mi historia. En verdad yo nunca supe nada sobre ansiedad. Creo que había escuchado sobre la ansiedad y la depresión y todo eso, pero no es algo que realmente yo conocía hasta que me pasó, y fue bien loco en verdad, porque no había sentido ningún tipo de ansiedad en mi cuerpo. O quizás yo lo que sé es que todos sufrimos de ansiedad de alguna manera. Quizás tenemos poquísima ansiedad y lo sentimos cuando estamos nerviosos o estamos en una situación donde estamos en alerta porque no nos sentimos cómodos, y creo que cualquier persona puede sentir ansiedad, ¿no? Pero creo que otra cosa es también como que te diagnostiquen ansiedad y te digan como sufres de ansiedad, y suena así como ¿me entiendes? Entonces en verdad para mí fue un poco así, porque yo no tenía idea de qué trataba, solo había tenido la experiencia de sentir ansiedad por alguna cosa que me incomodaba o porque estaba preocupada o cosas así, pero nunca al nivel que lo sentí cuando era chiquita, ¿no? En verdad todo empezó en el último año del cole, creo, si no me equivoco. Estaba como en exámenes finales, cosas así. En verdad yo creo que fue un poco sobre, por si acaso quiero hacer un paréntesis, si escuchan a un animalito rascándose o lamiéndose o caminando por acá, es porque Sparkle está acá a mi costado y está viviendo su vida, así que nada, si escuchan sonidos es Sparkle. Bueno, ya, yo estaba en mi último año del cole, tenía aproximadamente 16, 17 años. Yo hice bachillerato, entonces me quedé un año más en el colegio. Creo que tenía 17 más o menos. Creo que todo empezó porque yo no sabía qué quería hacer con mi vida. O sea, sí sabía que quería ser artista de todas maneras, eso es desde que nací básicamente, pero creo que es un poco difícil en esa época ver que todo el mundo va a ser doctor o no sé, ingeniero, y yo era como de las pocas personas que quería hacer arte y no sabía si quería ir a la universidad o si quería solo empezar a tomar un montón de clases o algún tipo de taller. No estaba 100% segura de lo que quería hacer, y creo que por ahí más o menos va la historia de por qué empezó esta ansiedad. Porque inconscientemente, no era como que todos los días decía que voy a hacer con mi vida, sino creo que inconscientemente la ansiedad empezó más o menos por ahí. Pero no les podría decir que es como estaba sintiendo que algo está mal y de la
nada fue como, ansiedad. No, para mí fue en verdad una historia muy loca porque todo empezó porque simplemente me sentía mal del estómago. O sea, como no podía comer porque todo me daba náuseas. Y sé que para algunas personas es diferente. Por ejemplo, tengo un amigo que más que nada es como el corazón, le da como taquicardia y se siente como con el pecho hundido o como un dolor en el pecho, presión en el pecho. A mí no me dio tanto por ahí, sino que siento que me afectaba mucho el estómago. O sea, no podía comer, no tenía ganas, todo lo quería vomitar y era muy raro, en verdad. Entonces cuando yo fui donde mis papás a decirles me siento de esta manera y no sé por qué, dijeron pues el estómago, ¿no? Entonces vamos al doctor. Y fuimos al doctor, creo que fuimos como a 2 doctores para que veamos qué es lo que yo tenía. Y pensábamos, pucha, de repente es un gusano, es una bacteria, ¿qué podría ser? Y me acuerdo que me llevaron a comer con unos tíos, como a Pachacamac, una cosa así, y yo no comí nada porque no me provocaba, me sentía mal. Me acuerdo que creo que había vomitado como un par de veces porque para mí es como lo último que haría en mi vida, vomitar, lo odio. Pero me acuerdo que sí, como que tenía ganas de vomitar, no me sentía bien, me sentía rara. Fuimos al doctor, dijeron como que no tiene nada en el estómago, en verdad ya está bien, como tu salud está súper bien, entonces no sabemos qué es. Fuimos a otro doctor, no sabíamos qué era, hasta que un doctor agarró y me dijo: tú no tienes nada físico, lo tuyo es mental. Y ahí me sentí como: estoy loca, como que ¿qué es esto? y me dijo: estás teniendo un episodio de ansiedad. Y yo: ¿ansiedad? ¿Ansiedad? Como que no entendía de qué estaba hablando el señor. Tampoco es que me dieron tanta información, o bueno, no recuerdo si es que me dijeron, pucha, te recomiendo un psicólogo, te recomiendo ir a tal cosa. No, fue como que, tú estás... O sea, yo lo recuerdo así como, no, esto es ansiedad. Y yo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Como que no había tenido nada de educación en el tema de psicólogo, salud mental. Claro, si de repente sufres de ansiedad o de depresión, deberías acudir a un psicólogo. Nada de eso, en verdad, porque no sé, nunca fue un tema de conversación en el colegio. No recuerdo, de repente sí hubo información, pero quizás para mí era como irrelevante porque no me estaba pasando, ¿no? Y obviamente pues entendí. Me tomó un tiempo, pero entendí. Cuando me dijeron eso, en verdad me sentí peor, porque decía, si es quizás algo físico, entonces pues me dan pastillas y me arreglan el estómago, me arreglan. En cambio, si es mental, es como 100 veces más difícil, sentía yo, ¿no? Es 100 veces más difícil porque es algo que tengo que realmente trabajar. Y no sé, creo que también en mi mente había todo este tabú sobre estar medicada por depresión o ansiedad o cosas así, y simplemente no quería hacerlo. Yo, bueno, nunca fui a un psicólogo como para que me diga, oye, creo que lo mejor sería poder medicarte, pero los doctores sí me dijeron, creo que quizás puedes como buscar medicarte o algo así, y yo decía, no quiero hacerlo. Y ahora obviamente yo digo, pucha, de repente hubiera sido lo mejor para mí, y no lo sé, ¿no? Como nada en contra de medicarse por estos temas de salud mental, más bien me parece que si es algo que funciona para ti, pues genial, pero en mi caso no lo sentía como una opción porque sentía que, no sé, como este tabú de cómo voy a estar medicada por ansiedad, eso es para gente que está muy mal, ¿no? Y qué pena, ¿no? Qué pena que en verdad pensaba así, porque de hecho yo no tenía la información adecuada. Al final de todo, pues dije, ya, es eso, tengo ansiedad. Ninguna de mis amigas del cole o mis amigos habían hablado sobre ese tema. Nunca había conocido a alguien que quizás estaba sintiendo como yo. Quizás todas estaban sintiendo así y yo no tenía idea porque no es algo que conversábamos. Y de hecho en casa mi papá siempre ha sido como muy consciente sobre la salud mental, pero no era algo que realmente conversábamos. Ahora, ojo, mi papá, para los que no conocen esa historia, en verdad no es mi papá de sangre, mi papá es mi padrastro. Y él me empezó a criar cuando yo tenía 10 años, que fue cuando lo conocí. Y para mí él es mi papá, yo de hecho le digo papá. Si quieren saber esa historia, que es muy interesante, cuéntenme en los comentarios, porque en verdad es una historia de locos, de cómo conocí a mi papá y cómo mi mamá conoció a mi papá y se casaron y fueron felices para siempre, etc, etc. Pero bueno,
él en verdad tenía otra crianza, tenía otra vida y de hecho sí había pasado por algunos temas de salud mental que él ha podido ver profesionales para que lo puedan ayudar, pero en verdad eso fue en Estados Unidos y acá, no sé, como nunca lo habíamos hablado, pero sí debo decir que mi papá es alguien que me ayudó, creo que la persona que más me ayudó a sobrepasar esta época de ansiedad y le agradezco demasiado por eso. Pero por el otro lado mi mamá, obviamente no es que ella fue mala ni nada, simplemente no tenía la información adecuada y como lo digo, creo que también mi familia es muy tirada a la antigua. Bueno, no sé si tirada a la antigua es la frase correcta para describirlo, pero no había mucha información sobre salud mental, creo, en esas épocas y no es algo que ellos tenían muy delante para saber qué es lo que quizás podríamos haber hecho, ¿no? Entonces mi mamá sí no tenía idea de qué estaba pasando, creo. Y de hecho trataba de ayudarme y sé que me ayudó en varios momentos, pero creo que fue difícil también para ella poder entender qué es lo que estaba pasando en mi cabeza, ¿no? Y sí, recuerdo que, pucha, mis papás trataron todo. Me llevaban a comer, me compraban cosas para hacerme sentir mejor. Y nada de eso funcionaba porque de hecho no era por ese lado, pues, ¿no? Y creo que igual fue súper lindo de su parte tratar de ayudarme de todas las maneras que pudieron. Pero yo simplemente me sentía tan rara, me sentía extraña, me sentía triste. Porque especialmente cuando me dijeron que sufría de ansiedad, no fui a ningún psicólogo, no tuve ningún tipo de ayuda por ese medio. Pero yo simplemente estaba como en shock, como... Sentía cómo voy a curar esto si está dentro de mi cabeza, no es nada que sé cuándo va a terminar, ¿no? De repente tomo estas pastillas, hago esto y así voy a curarme. No sabía cómo hacerlo realmente, entonces estaba asustada de todas maneras. Estaba en exámenes del cole, me acuerdo. Creo que falté unos días al colegio y el día que quería regresar era porque tenía un examen final y mi papá me llevó al colegio, me acuerdo, y yo le dije que no sabía si podía hacerlo y mi papá, súper lindo, como siempre apoyándome, me dijo: si no te sientes bien y sientes que no puedes, no lo tienes que hacer. Y yo, pero es un examen final, ¿cómo voy a faltar a eso? O sea, me van... Bueno, tampoco que yo haya sido tan buena en el cole, la verdad, pero me van a jalar. Y mi papá dijo: tranquila. Y yo dije: no, vamos a ver. Y me acuerdo que llegamos al estacionamiento del cole y yo quería vomitar y dije: no puedo, no, o sea, estaba teniendo un ataque de pánico total y no, le dije: no puedo hacerlo. Y mi papá dijo: tranquila, no pasa nada. Y tuve un ataque de pánico en el carro terrible y mi papá me llevó a la clínica y me dijo, y me dijeron lo mismo: estás pasando por un momento de ansiedad muy fuerte, te vamos a poner suero. Me pusieron suero, estás súper deshidratada, todas estas cosas. Tampoco recuerdo de nuevo que me hayan dicho: oye, te puedo dar la información sobre tales psicólogos que quizás te puedan ayudar. Sino solo fue como estás teniendo un ataque de pánico y así te vamos a ayudar nosotros. Y recuerdo que pues fui a mi casa. En esa época tuve bastantes ataques de ansiedad, de hecho yo no sabía qué eran, pero simplemente no podía dormir, mi cabeza iba a 1000, me sentía que mi cuerpo se calentaba totalmente y estaba ardiendo, mi corazón también iba a 1000, sentía que todo me quemaba, tenía un poco de náuseas y sentía que si me iba a dormir, y esto fue en verdad creo lo más fuerte de mi etapa de ansiedad, que era que sentía que si me dormía me iba a morir. Una cosa así. Suena demasiado dark, sí, demasiado fuerte, pero es que cuando estás 100% adentro de tu ansiedad es horrible, de hecho es horrible, ¿no? Porque yo sentía eso, sentía que si cerraba los ojos, que si me quedaba dormida me iba a morir, no sé, era como algo muy extraño y que yo no entendía de todas maneras, y agradezco ahora estar al otro lado y mirar atrás y decir: miércoles, qué loco fue eso. Y qué loco ver dónde estoy ahora, ¿no? Y pues sí, fueron meses, fue un año básicamente donde yo tenía varios ataques de ansiedad. No recuerdo si es que hablé mucho con mis amigos sobre el tema, creo que con algunas amigas más cercanas sí, y sabía que podía contar con ellas si necesitaba. Pero más que nada mi papá estuvo ahí bastante conversándome sobre cómo fue para él, no sé, su
su primer divorcio. Él tuvo 2 divorcios, después conoció a mi mamá, pero me contaba bastante sobre esa época donde fue muy ansioso para él, qué es lo que él hizo para sentirse mejor, y pues me conversaba un montón, y eso me ayudaba mucho, especialmente estar acompañada, porque cuando estaba sola es cuando mi mente se iba más por el lado ansioso, ¿no? Entonces mi papá me distrajo un montón, estuvo ahí para mí, me cocinaba, mi mamá me hacía pancitos, me hacía comida, yo no quería comer nada, pero esa es su manera de mostrar amor, siempre ha sido con comida. Y mi mamá también trataba todo, pero aquí el detalle, que es cuando obviamente no tenemos las herramientas, solo tratamos de ayudar como nosotros sabemos. Y recuerdo una noche que mi mamá estaba echada conmigo y trataba de conversarme y decirme: tranquila, ¿no? Vas a estar bien. Pero esto me pasaba al cuarto de mis papás un montón, o le decía a mi mamá: por favor, ven a mi cama, como necesito que alguien esté conmigo, porque todo el rato tenía ataques de ansiedad. Y mi mamá venía, yo tenía 16, 17 años, o sea, ya era una manganzona y me sentía mal, pero nunca se deberían sentir mal por eso, en verdad. Eso es lo primero que quiero decir, como si necesitan que sus padres, sus amigos, sus tíos estén ahí para ustedes, pues ellos nunca van a decir que no. Sí sé que siempre van a querer ayudarlos, ¿no? Entonces, pues yo me sentía mal, obviamente, me daba más ansiedad pensar: puta madre, necesito a mi mamá acá, ¿cómo voy a necesitar a mi mamá? Tengo 16, 17 años, pero es que estaba pasando por un proceso muy difícil y yo no lo entendía. Entonces, nada, me acuerdo que una noche mi mamá me abrazó y me dijo: todo va a estar bien, pero ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Y yo le empecé a contar todo. Siento que el cuerpo me arde, me dan como escalofríos, no podía dormir, y no era nada físico, era simplemente mi ansiedad que actuaba de esa manera. Para todos va a ser quizás diferente, ¿no? Y le decía: y siento que si me quedo dormida no me voy a despertar. Y mi mamá era como: ¿pero por qué sientes eso? No entiendo. y yo, I don't know. Y me acuerdo que me dijo: pero no pienses así. Y yo, Mamá, ahí está la solución de mis problemas. No pensé así. ¿Por qué no pensé en eso antes? y me acuerdo que pues obviamente mi mamá, pobrecita, quería ayudarme, y obviamente para ella era como que ya no pienses así, ¿no? Pero para mí era como: créeme que si pudiera no pensar así, no pensaría así, porque no quiero sentirme así. Y me sentí miserable por varias semanas, en verdad. No fui al colegio, tuve que dar mis exámenes en otro momento. Fue una época bien difícil, no les voy a mentir. Pero recuerdo que como yo no quería medicarme, o no sabía mucho sobre los psicólogos ni nada de eso, y nunca acudí a un psicólogo, simplemente dije: pues yo tengo que arreglar esto, ¿no? Y creo que eso es lo más difícil. Pero cuando dije eso, pues empecé ese camino, ¿no? Y me acuerdo que una noche mi mamá me hizo un pancito con tortilla de huevo y yo no tenía nada de ganas de comer. Pero me acuerdo que mi papá ya me había estado hablando un montón sobre lo fuerte que era mi mente y lo poderoso que sería como tratar de enfrentarlo, y que yo podía, y que yo era suficiente, y todas las cosas hermosas que mi papá siempre me ha inculcado y me ha dicho. Y esa noche agarré el pan con huevo y me lo zampé y dije: acá se termina esto. Obviamente no fue tan fácil, ¿no? Pero fue como: ya necesito seguir adelante porque no puedo seguir viviendo así. Y me tragué el pan con huevo y me sentí muy orgullosa de mí porque no lo vomité ni nada, aunque obviamente no es que tenía hambre. Pero no sé, traté de poner mi mente en otro lado y seguir para adelante, y pues así empezó mi recuperación, por así decirlo. Fue un año básicamente donde, ahora sí les voy a dar muchísima información que quizás no quieran escuchar, pero básicamente como no comía mucho, no iba al baño ni siquiera, me tomó 1 año y medio regresar a la normalidad, especialmente con mi estómago. Me volví súper estreñida, tuve que tomar pastillas para eso y cosas así, porque simplemente no iba al baño, tampoco comía. Esa fue la época donde bajé un montón de peso también, y de ahí me metí 100% a la danza, y pues la danza me salvó. Y de hecho esta no es una historia sobre cómo la danza me salvó en general, es simplemente la historia de mi ansiedad, pero debo decir que la danza ha tenido la mayor parte en ayudarme a sobrepasar ese momento, ¿no? De hecho empecé a bailar más, salí del colegio y dije: pues no quiero ir a la universidad, siento que no es para mí. Y pues mi papá siempre fue muy lindo también. Obviamente mamá decía: ¿cómo no vas a ir a la universidad? Estás loca, ¿qué vas a hacer?
De hecho, siempre me apoyaron con el arte, pero tampoco era algo de, pucha, queremos que seas artista 100%. Era más como, ok, dedícate al arte, pero eventualmente tienes que estudiar algo, ¿no? Algo real. O no sé, mi mamá siempre me decía, no quieres ser doctora, no quieres ser chef, no quieres ser algo diferente. Porque sabíamos lo difícil que podía ser. Pero pues yo dije, por el momento quiero tomar talleres y en verdad quiero mejorar mucho con mi danza y quiero hacer esto. Y gracias al cielo me permitieron como tomarme un año sabático donde realmente me metí a bailar al 100%. Y poco a poco empecé a dejar la ansiedad atrás. De hecho, como les dije 1000 veces, no fue fácil. Creo que también ayudó un montón que en esa época estaba trabajando bastante en mi amistad con Vania, que es mi mejor amiga, porque nos veíamos muy seguido y ella me ayudó bastante como a distraerme y también como nos conocíamos de la danza, hablábamos mucho sobre baile y nos metíamos a clases juntas. Entonces creo que mis amigos de la danza me ayudaron un montón y ellos quizás no lo sabían. No, porque yo no es que hablaba de esto mucho, no se hablaba de esto. Creo que si hablaba de eso de repente la gente me iba a decir, qué raro, a mí no me pasa. Y eso es lo que yo pensaba, hasta que un día conversando con mi mejor amigo, creo que me dijo, estoy medicado porque yo sufro de ansiedad. Y yo había sido amigo de él como un año creo ya, o 2 años. Él me dijo como, sí, es que yo sufro de ansiedad y estoy medicado y me ha ayudado un montón y voy al psicólogo. Y yo, ¿qué? Como que, ¿cómo yo no sabía esto? ¿Cómo? En verdad me quedé en shock y yo dije, ¿y cómo te sientes? Y me dijo, cuando tengo ataques de ansiedad me siento así y así. Y dije, yo no tanto por ahí, yo me siento así, pero también me siento así. Me decía, sí, también siento tal cosa. Y yo también. Y creo que hablar con él y escuchar una historia de alguien que estaba pasando por lo mismo que yo, para mí fue como, se me abrieron los ojos y dije, no estoy loca. Es que en verdad por tanto tiempo pensé que estaba loca. Empecé a buscar más información sobre ansiedad y empecé a escuchar más historias, empecé a ver videos de YouTube que por ahí 1 o 2 me salían sobre personas que habían pasado por un momento de ansiedad o estaban pasando por un momento donde estaban sufriendo un montón con ansiedad. Y creo que también ver sus videos me ayudó un montón porque empecé a entender lo que realmente era vivir con ansiedad y no estar solo, no estar solo, saber de que mucha gente sufre de esto, solo que yo no tenía idea. Pues escuché sus historias y poco a poco me distraje. En verdad me distraje tanto que tenía días donde yo no tenía ataques de ansiedad, tenía semanas donde yo no tenía ataques de ansiedad y llegué a tener meses donde yo no tenía ataques de ansiedad. De hecho, de vez en cuando sí me sentía ansiosa, de vez en cuando por ahí regresaba un ataque por aquí, por allá, pero creo que irme por lo que yo quería también hacer, que era bailar, y que mis papás me hayan permitido también como seguir ese sueño, escucha, fue bien bonito. Y estoy súper agradecida de verdad, porque creo que sin eso quizás no lo hubiera podido confrontar de la manera que lo hice. Pasaron los años y fui dejando la ansiedad atrás, me empecé a sentir bien, mi estómago regresó a la normalidad después de un buen tiempo, pero regresó. Y simplemente pude mirar atrás y decir, miércoles, ya no me siento como me sentía en ese momento y sentía que iba a ser eterno. O sea, yo sentía que iba a vivir con eso por el resto de mi vida y no me siento así, ya no me siento así. Y de hecho no dudo que voy a tener más episodios de ansiedad en el futuro, porque no es algo que 100% se libra de mi ser. Creo que soy una persona ansiosa en general, que ciertas cosas me pueden regresar un poco de esa ansiedad si es que yo no me siento segura o quizás me siento extraña, no siento que estoy a cargo de mi cuerpo al 100%, como a mí me pasó estas semanas que estuve enferma y no sé, ciertas inseguridades o quizás algo está pasando en mi vida que me hace sentir ansiosa. Sé que puede regresar, pero aunque sé ahora cómo yo manejarlo y qué cosas funcionan para mí, y quería compartir un poco de eso con ustedes. Número 1, de hecho, como estaba diciendo sobre la danza, encuentren algo que realmente aman y háganlo, porque creo que la mejor forma de sobrepasar estas cosas también es distrayéndose, ¿no? Entonces creo que la danza me ayudó tanto en eso que les recomendaría, si es que puedo. Obviamente vuelvo a decir, yo no soy una experta en este tema, solo estoy contando lo que funcionó para mí, pero distraerme de todas maneras me ayudó mucho, y distraerme con cosas que amo me ayudó bastante. Así que sí pude, obviamente yo tengo el privilegio de poder, no como haberme metido a estas clases, o ahorita poder también haber estudiado danza y seguir todos esos sueños, ¿no? Pero
claro, cuando siento que quizás estoy teniendo mucha ansiedad, trato de hacerme ese tiempo para regresar a lo que amo, a lo que realmente me mueve, que es el arte, ¿no? Entonces eso me ha servido mucho. Después, regresando un poco al video que hice hace años, que fue como tips para alcanzar tus sueños, que lo voy a dejar al final de este video, en verdad, porque, pucha, lo vi el otro día y dije... Camila, wow, tanta sabiduría que tenías en esa época también, ¿no? En verdad me sorprendió como todos los puntos que toqué. Me había olvidado de ese video y verlo de nuevo ha sido como... Oye, tienes mucha razón, Camila, de verdad. Y bueno, nada, lo voy a dejar ahí porque creo que también tiene mucho que ver con salud mental y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues regresando un poco a esos temas, diría que rodearte de gente positiva, o sea, rodearte de gente que te ama y que te quiere ver triunfar y que siempre va a estar ahí para ayudarte en lo que necesites. De hecho, como dije en ese video, dime con quién andas y te diré quién eres. Mis papás siempre me han dicho eso y creo que es 100% cierto. Yo creo que la gente que me rodea también me forma como persona, ¿no? Y gracias al cielo tengo tanta suerte de estar rodeada por gente maravillosa que me apoya en absolutamente todo y que comparte también lo mismo que yo, así sea todo este tema de ansiedad, así sea temas de la danza, de canto, de arte, hasta de mi trabajo, que también han sido meseros, que también se pueden relacionar conmigo. Esa gente de verdad vale un Perú, porque ellos me han ayudado también un montón. Creo que rodearme de la gente correcta es clave. Después, por otro lado, también diría psicólogos, ayuda, siempre les va a ayudar de alguna manera, ¿no? Como siempre están ahí para poder escucharlos y de todas maneras, así yo no acudí a un psicólogo porque no tenía la información correcta, nunca lo voy a descartar porque me parece que, pues quizás si pudiera retroceder el tiempo, lo primero que hubiera hecho hubiera sido ir a un psicólogo. De hecho, ahora sí he tenido sesiones con psicólogos y me han servido muchísimo, quizás si es que vuelvo a pasar por un momento tan cargado de ansiedad, también acudiría a un psicólogo, porque sé que van a estar ahí para poder darme las herramientas que yo necesito para sobrepasar ese momento, ¿no? Entonces les recomiendo siempre buscar ayuda. Hay un montón de canales de ayuda y también de páginas de psicólogos súper buenos. Ahora hay más gente hablando de eso y recomendando también psicólogos. Entonces ahora que tenemos Instagram, TikTok, todo eso, yo sé que vamos a poder encontrar esa información si la necesitamos, ¿no? Otro punto sería cuidar mucho la información que consumen, ¿no? O todo lo que consumen en general, porque eso también te afecta al 100%, ¿no? Si es que en verdad, así tal cual, como si estuvieras parando con gente que quizás no te suma, te diría que te alejes un poco de ese tipo de gente. Lo mismo con el contenido que están consumiendo. Si son cosas que no les suma o que quizás les está dando un poco de ansiedad, creo que es totalmente normal si necesitas bloquear a alguna persona por un momento, silenciarlos, lo que sea, o simplemente parar de seguir a las personas que no les están ayudando para nada. Creo que es algo bueno de considerar porque no tiene absolutamente nada de malo si consumimos el contenido correcto, aunque también les diría, traten de no estar tanto en el teléfono, ¿no? Pero si tienen la oportunidad de cambiar un poco ahí su mentalidad y consumir otro tipo de contenido que quizás los puede ayudar o hacer sentir mejor. Yo sigo un montón de páginas que me calman un montón. He acudido también a podcasts que sé que me van a ayudar. Ahora hay podcasts de meditación que hablan sobre salud mental, que hablan sobre todo tipo de problemas y lo tenemos ahí en nuestras manos, ¿no? Entonces la información está, solo tenemos que buscarla, ¿no? Y pues esa es mi historia con la ansiedad. De hecho, ha sido un camino difícil, pero no imposible. Y ahora, 10 años después, les puedo decir que, claro, vivo una vida, obviamente con un poco de ansiedad, pero normal. Pero sí, sé que tengo a la gente correcta, que si los llamo y les digo necesito conversar, porque eso me ayudaba muchísimo, conversar con las personas que tenía a mi alrededor, aunque sea esa era mi manera de poder sanar. Gracias en verdad si han escuchado todo el video, si me han escuchado hablar todos estos minutos. Gracias por estar acá. Una cosa más que quiero decir es que quizás suene bastante cliché, pero no estás solo, no estás sola. Creo que muchas personas pasamos por esto y quizás no lo sabemos porque sufrimos en silencio y todos sufrimos de diferentes maneras. O sea, mi ansiedad nunca va a ser la misma que la de los demás, pero
estoy tan agradecida de que pude pasar esa valla y ahora me veo de una manera totalmente diferente, mucho más feliz. Nada, espero que quizás se hayan sentido identificados de alguna manera, de alguna otra manera. Así que nada, muchas gracias por estar acá, por haber escuchado toda mi historia. Si no están suscritos, por favor suscríbanse. Subo videos ahora mucho más seguido de lo que subía antes y vienen cosas muy emocionantes, así que nada, espero que puedan estar conmigo en este camino a veces ansioso, pero así es la vida y nos vemos en una próxima.